En los anales del tiempo, hay historias que no se escriben en libros, sino que se susurran en el viento de las altas cumbres, pasando de generación en generación como un eco sagrado. La que van a escuchar hoy es una de esas leyendas, nacida en el corazón helado de los Andes. Antes de adentrarnos en este relato de fe y resistencia, si sientes que su mensaje resuena en tu corazón, te invito a compartir esta luz con quienes la necesiten. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para que más almas encuentren inspiración en estas historias. Tu apoyo es el calor que nos permite seguir tejiendo estos legados. Nadie recuerda ya su nombre, pues los nombres se los lleva el tiempo. Pero la memoria de la montaña es más profunda. Ella recuerda a la llama que decidió subir cuando todos los demás bajaban. La recuerda en el lugar donde el frío era más cruel, y donde ella, contra toda lógica, encontró el amanecer. El viento soplaba con una furia que parecía querer borrar el mundo del mapa. Los árboles, esqueletos cubiertos de escarcha, crujían con un lamento antiguo, y la nieve caía con tal densidad que el día y la noche se fundieron en un crepúsculo perpetuo y gris. El valle, que en otros tiempos vibraba de vida, estaba ahora sumido en un silencio tan profundo que dolía escucharlo. Las aves habían huido hacia tierras más cálidas, los ríos se habían convertido en venas de hielo y los animales se acurrucaban en sus madrigueras, temerosos de lo que parecía ser el invierno más largo que la memoria podía recordar. El sol, aquel inti sagrado que siempre bendecía las montañas andinas, no había mostrado su rostro en semanas. Solo quedaba un cielo de plomo, pesado y sin promesas. En medio de ese paisaje congelado, una llama permanecía inmóvil sobre una pequeña colina. Su cuerpo temblaba, no por debilidad, sino por una tristeza profunda. Había visto a su manada dispersarse, a los más jóvenes rendirse al frío y a los más ancianos aceptar el destino sin una mirada atrás. Pero en los ojos de aquella llama, algo distinto brillaba aún, un reflejo de luz interior que ni el invierno más atroz había podido apagar. Miró al horizonte blanco, buscando una línea, una forma, una señal que le dijera que el sol seguía allí, escondido. Pero no había nada. Solo viento, nieve y un silencio que hacía eco dentro de su alma. Esa noche, mientras el frío mordía con más fuerza que nunca, la llama escuchó el susurro del viento como si la propia montaña le hablara. Todo termina aquí, parecía decir la voz del hielo. No hay más camino. No hay más calor. La llama cerró los ojos. Podía sentir sus fuerzas desvanecerse, su respiración volverse lenta, su corazón, pesado. Por un momento, creyó que tal vez el viento tenía razón. Pero entonces, una imagen cruzó su mente, el recuerdo casi perdido del resplandor del sol sobre la nieve, en los días en que el valle era un paraíso de luz. ¿Y si el sol no se fue?, pensó. ¿Y si solo está durmiendo detrás de las nubes? Esa pequeña idea, tan frágil como un hilo de fuego en medio del hielo, encendió algo dentro de ella. Sintió el impulso de moverse, de buscar aquello que todos habían dado por perdido. Levantó la mirada hacia la cumbre más alta, aquella que los antiguos llamaban el Apuduermesol, el espíritu guardián donde el astro rey se ocultaba cuando el mundo parecía haberlo olvidado. Dio un paso, y luego otro. Cada movimiento era un desafío. El viento la empujaba, la nieve le cortaba el rostro, pero ella seguía avanzando, con la mirada fija en aquella cima invisible. El valle quedó atrás. Y aunque no había certeza de encontrar nada, la llama siguió su camino, porque en el fondo de su alma, algo le decía que incluso el invierno más largo no puede apagar la luz que vive en el corazón de quien se niega a rendirse. El amanecer no trajo colores, solo un cambio en el tono del viento. Ya no era un murmullo, sino un rugido que parecía nacer del corazón mismo de la montaña. Cada soplido levantaba remolinos de nieve que borraban sus huellas,
como si el Apu quisiera hacerla desaparecer. Aún así, seguía avanzando. Sus patas se hundían en la nieve hasta el pecho, y cada movimiento le arrancaba un gemido de cansancio. El aire se volvía hielo dentro de sus pulmones. De vez en cuando, miraba hacia atrás, pero solo veía un manto blanco, inmóvil, interminable. Era como si el mundo entero hubiese sido cubierto por una mortaja de silencio. Una parte de ella deseaba regresar, rendirse. Pero otra parte, esa que aún recordaba los días de sol, se negaba a detenerse. La tormenta arreció. El cielo se volvió de un gris oscuro, y los copos de nieve cayeron con una violencia que cegaba. En un momento, una ráfaga de viento la empujó con tal fuerza que cayó sobre la nieve. El golpe fue duro. Pensó en quedarse ahí, cerrar los ojos y dejar que todo terminara. Sintió el frío subiendo por su cuerpo, como un veneno dulce, adormeciendo su piel, su mente, su alma. Y fue entonces, en el umbral entre la vida y el olvido, cuando escuchó algo. No era el viento. Era una voz tenue, lejana, como un recuerdo. No olvides que el sol no muere. Solo duerme detrás del cielo. No supo si venía de su memoria o del espíritu de la montaña, pero esa frase atravesó el hielo como una chispa. Levantó la cabeza lentamente y creyó ver una luz débil entre las nubes. Fue solo un destello. Quizás un reflejo. O quizás no. Se incorporó con un esfuerzo sobrehumano. Temblaba, pero ya no por el frío, sino por la emoción de no querer rendirse. Y en ese momento comprendió algo con una claridad absoluta: no era el sol lo que buscaba, era la fuerza de seguir creyendo en él. El día siguió gris. Avanzó sin saber si subía o si se perdía. Pero algo cambió en su mirada. Donde antes solo veía nieve, ahora veía caminos. Donde antes había silencio, ahora escuchaba el pulso del viento marcando su ritmo. Dentro de ella, una voz nueva y serena repetía: sigue caminando. Y así lo hizo. Porque incluso en la noche más fría, el corazón que cree en la luz es ya, en sí mismo, un amanecer. La noche cayó sin aviso. Una oscuridad espesa descendió sobre la montaña como un velo de olvido. Agotada, se acurrucó junto a una roca, pero el hielo lo cubría todo. Por primera vez, sintió miedo de verdad. No del frío, sino del olvido. Temía que si moría allí, nadie recordaría su intento, que su paso se borraría como sus huellas. Miró al cielo esperando encontrar una estrella, pero era una manta de oscuridad impenetrable. El cansancio la venció. Quizás el sol ya no existe, susurró. Unas lágrimas tibias se deslizaron por su rostro y se congelaron al tocar la nieve. El tiempo se volvió difuso. De pronto, en la oscuridad, escuchó un latido. Su propio corazón, golpeando con fuerza en su pecho, recordándole que aún estaba viva. Ese sonido, tan simple y tan profundo, la hizo abrir los ojos. Comprendió que mientras su corazón siguiera latiendo, todavía había camino. El miedo no desapareció, pero algo cambió. Ya no buscaba el sol afuera, lo buscaba adentro. Era un fuego débil, sí, pero real. Se puso de pie. Cada paso dolía, pero avanzaba. No se detendría, aunque el mundo entero se hubiera rendido. Y así, en medio de la noche más oscura, una llama siguió caminando hacia el silencio del cielo, su figura un pequeño susurro de esperanza en medio de la nada. El amanecer llegó sin color, una franja gris sin promesa. Había sobrevivido a la noche, pero no sabía cómo. Su cuerpo dolía, pero algo dentro de ella seguía diciendo: sigue. La montaña se alzaba como una pared de hielo. Cada paso era un desafío.
A veces, el silencio era tan profundo que podía escuchar su corazón, como un tambor cansado. Dudaba. Se preguntaba si su esfuerzo tenía algún sentido. Mientras subía una pendiente empinada, su pata resbaló y rodó varios metros. El dolor fue un fuego intenso. Intentó levantarse, pero el cuerpo no respondía. Mientras el mundo giraba a su alrededor, lo vio. Un rayo de luz, pequeño, débil, rompiendo entre las nubes. No duró más que un suspiro, pero fue suficiente. Aquella chispa dorada se reflejó en sus ojos. Está ahí, pensó. El sol sigue ahí. La determinación se hizo más fuerte que el dolor. Se levantó. Sus patas temblaban, su cuerpo sangraba, pero volvió a caminar. Ya no porque esperara encontrar algo, sino porque no quería rendirse antes de verlo. Cada paso ahora tenía un propósito, no buscar la luz afuera, sino mantener viva la suya. Mientras avanzaba, escuchó un lamento tenue. Cerca de una roca, vio una figura encogida cubierta de escarcha. Era un pequeño zorro. Su pelaje, alguna vez dorado, estaba gris por el frío. Temblaba, al borde de la nada. ¿Por qué sigues aquí?, susurró el zorro. No hay nada allá arriba. Solo más frío. La llama dudó. Tal vez el zorro tenía razón. Pero luego recordó aquel rayo de luz. Todavía hay algo más allá del frío, dijo. Y quiero verlo, aunque sea una vez más. En los ojos del zorro apareció un brillo apenas perceptible. La llama se acercó y se recostó junto a él. El calor de su cuerpo era tenue, pero suficiente para que el zorro dejara de temblar. No sé por qué, dijo el zorro, incorporándose, pero al verte seguir, me dieron ganas de intentarlo una vez más. Siguieron caminando juntos. El sonido de dos pasos en la nieve ya no era el mismo que el eco de uno solo. Su determinación silenciosa se convirtió en un faro en medio de la nada. Y la luz, por pequeña que sea, siempre atrae a quienes la han perdido. Pronto encontraron a otros, un viejo cóndor que ya no alzaba el vuelo, una vicuña herida que había perdido a su manada. Todos estaban al borde de rendirse. Sin promesas, la llama simplemente los miró con esa mezcla de cansancio y determinación que solo tiene quien ha sufrido y aún así sigue adelante. Uno a uno, comenzaron a levantarse. No porque creyeran en la montaña, sino porque creyeron en ella. La noche cayó de nuevo, pero esta vez no estaban solos. Entre ellos había un calor distinto, casi invisible, el de la esperanza compartida. Y la llama comprendió algo profundo: a veces, mantener viva tu luz no es solo por ti, es por aquellos que aún no han encontrado la suya. Entonces, el viento cambió. Se convirtió en un rugido. Las nubes se juntaron como bestias grises y una tormenta de furia y nieve se desató sobre ellos. La nieve caía como agujas, cegándolos. Debemos escondernos, gritó el zorro, pero su voz se perdió. La tormenta parecía susurrar: ¿de qué sirve seguir? Nadie recordará tu esfuerzo. El eco de esa idea golpeó a la llama con más fuerza que el viento. Su fuego interior titiló, a punto de apagarse. Los demás comenzaron a caer, exhaustos. El frío la envolvió por completo. Cerró los ojos, lista para rendirse. Pero un pensamiento cruzó su corazón: si yo me apago, ¿qué pasará con ellos? Reunió sus últimas fuerzas y empezó a arrastrarse hacia el zorro. Lo cubrió con su cuerpo. El cóndor y la vicuña se acercaron también, buscando ese calor diminuto. Así, acurrucados, resistieron. El calor que provenía del corazón de la llama era débil, pero existía. Una brasa que se negaba a morir. La tormenta rugió durante horas.
Pero al final, cuando el silencio regresó, algo ocurrió. El cielo, ennegrecido durante tanto tiempo, comenzó a aclararse. Primero un gris pálido, luego un resplandor anaranjado sobre el horizonte. La llama alzó la cabeza. El sol había vuelto. Estaban cubiertos de nieve, heridos y temblando, pero algo dentro de ellos ardía de nuevo. No era fuerza. Era fe. Lo logramos, dijo la llama con voz ronca. Todavía estamos aquí. Y en ese momento, el sol tocó su rostro, derritiendo lentamente el hielo. No era solo el amanecer de un nuevo día. Era el amanecer dentro de ellos. El amanecer llegó lento, silencioso, como si el mundo despertara con cuidado. La nieve brillaba con tonos dorados y el cielo dejó ver un pedazo de azul. El sol cegó a la llama por un instante y una lágrima tibia resbaló por su rostro. Después de tanto frío, ese pequeño rayo de luz era lo más parecido a un milagro. A su alrededor, los demás despertaban con asombro. Habían sobrevivido a algo más que una tormenta. La llama se incorporó. Ya no sentía miedo, solo una calma profunda. Empezaron a caminar. La montaña, antes enemiga, ahora se veía hermosa. Comprendió que no todo lo que duele es castigo. A veces, el dolor solo limpia el camino para ver lo esencial. Pensé que no lo lograríamos, dijo el zorro. Pero tú no te rendiste. Yo también quise rendirme, respondió la llama. Pero cuando vi que ustedes aún respiraban, supe que no podía apagarme. A veces la esperanza no nace del cielo, nace de ver a alguien más seguir, aunque duela. Entonces todos somos fuego del mismo sol, agregó el cóndor. Y era verdad. El ascenso se volvió más suave. El aire olía a tierra y sol. De pronto, el hielo dio paso a un valle oculto. Nadie dijo nada. Frente a ellos se extendía una pradera suspendida entre montañas, con flores creciendo entre las piedras y un arroyo cristalino. El sol caía sobre el lugar como una bendición. No era un simple valle, era un santuario suspendido en el tiempo, un secreto que la montaña solo revelaba a quienes habían demostrado la pureza de su fe. El cóndor extendió sus alas y se dejó llevar por una corriente cálida. Creí que nunca volvería a volar, dijo su voz, entre risa y llanto. El zorro bebió del arroyo. Sabe a vida, susurró. La llama observaba en silencio. Dentro de ella, algo se había curado. Era el corazón. El sol nunca se fue, dijo con serenidad. Solo esperó a que lo buscáramos por dentro. Comprendieron que ese lugar no era el destino, sino una pausa para recordar por qué seguían. Cuando el último rayo de sol se escondió, comenzaron a caminar otra vez. El valle quedó atrás, pero su paz se quedó grabada en sus almas. Y por fin comprendieron que, a veces, la vida te rompe no para destruirte, sino para abrir el espacio donde pueda entrar la luz. El ascenso final comenzó bajo un cielo lleno de estrellas. El aire se volvió más liviano y pronto, las nubes quedaron bajo sus patas. Desde aquella altura, todo lo vivido se veía pequeño. Mira lo lejos que llegamos, susurró el zorro. El sol estaba saliendo, enorme, majestuoso, iluminando el mundo. Fue entonces cuando la llama sintió una calidez que no venía del sol, sino de su propio corazón. El fuego que había guardado durante todo el camino comenzó a expandirse, llenándola por completo. No ardía, brillaba. El eco de las montañas respondió, has llegado. No porque venciste la montaña, sino porque aprendiste a caminar con fe. La llama sonrió. La cima no era el final del camino, sino el principio de una nueva forma de ver la vida. El propósito no era quedarse en la cima, sino llevar esa luz de regreso al valle.
Se despidió de sus compañeros. Cada uno tomó su propio rumbo, transformado. El descenso fue diferente. El suelo se sentía blando, el frío era una caricia, y el viento parecía guiarla. Comprendió que la montaña no había querido destruirla, había querido prepararla. Al llegar al valle, vio a otros animales caminando con la cabeza baja, sin saber que sobre ellos brillaba una nueva claridad. La llama comprendió que su viaje no había sido solo para sí misma, sino para todos aquellos que aún no habían encontrado su propio fuego. Se sentó frente a un arroyo y miró su reflejo. Su mirada era firme, serena. Su fuego seguía vivo. Levantó la vista al cielo y susurró, «Gracias por no dejarme apagar». El eco de su voz se extendió, y en los días siguientes, el valle comenzó a llenarse de una luz suave y dorada. Sin quererlo, la llama se convirtió en una presencia luminosa. No predicaba, no daba consejos. Solo estaba. Su serenidad era contagiosa. «He perdido todo», le dijo un día una vicuña anciana. «Yo también lo perdí», respondió la llama con ternura. «Pero descubrí que, mientras respires, aún hay algo encendido dentro de ti». El tiempo pasó. La llama, ahora más vieja, sentía que su fuego comenzaba a debilitarse, pero ya no le temía. Una tarde, subió por última vez a una colina. Cerró los ojos y recordó su viaje. Cada lágrima, cada paso perdido, había tenido sentido. Sonrió. Y en ese instante, su fuego brilló con más fuerza que nunca, un resplandor dorado que se elevó en silencio hacia el cielo. Donde ella había estado, nació un pequeño brote verde que se transformó en una flor luminosa, imposible de apagar incluso en las noches más frías. Los animales la llamaron la flor del fuego eterno. Y cada vez que alguien perdía la esperanza, iba hasta esa colina y sentía una leve calidez en el pecho, como si la llama siguiera ahí, susurrando desde el viento, «Mantente positivo, porque incluso el fuego más pequeño puede iluminar el mundo entero». En los tiempos difíciles, no es la fuerza lo que nos mantiene de pie, sino la esperanza. Ser positivo no significa ignorar el dolor, sino creer que, incluso dentro de él, puede nacer una nueva luz. Que esta historia te recuerde el fuego que ya habita en ti, esperando ser encendido.